Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien, de vuelta. Espero, pareciera que siempre digo esto, pero ojalá la distancia entre publicación y publicación por acá no sea tan espaciada. Ustedes saben, las situaciones personales, la vida misma, dificultan esto. El tiempo es uno de los, si no el bien más preciado hoy por hoy eh, en la vida, así que bueno, cuesta muchas veces hacerse el tiempo eh, para publicar, porque además también yo trato de hacer una sinergia entre cosas que puedan generar interés, sean convocantes e interesantes de por sí, y tengan también el componente de novedad. No quiero solo hacer recomendaciones de cosas que me gustan a mí, porque si no, digamos, no va a ser, creo yo, tan interesante como quiero que sea, y tan amplio, y etcétera. Así que les podría hablar de Gary Newman, que acaba de anunciar una publicación de un disco en vivo. Además, reeditó un disco de una época en particular de él, que aunque no es muy conocida, para quienes nos encanta, es importantísima. Todos estos discos, yo creo que un poco más allá, no se alcanza a ver, pero hasta acá, todo eso es puro Gary Newman. A mí realmente me encanta, pero claro, hablar de él posiblemente no vaya a pegar mucho, ¿no? Además que creo que se puede encontrar información, así que bueno, prefiero ir por otro lado. Como por ejemplo, por esto, que es una reedición de un álbum que cumple 50 años y que está realmente hermoso esto que se ha hecho. Me refiero a Terra Incógnita de Congreso, banda chilena, eh, que ha decidido reeditar este disco en vinilo con este formato realmente hermoso. Es un disco importante para la historia del país, me atrevería a decir yo, para la historia musical de Chile y también, obviamente, para la historia de Congreso, porque es un álbum que sale de composiciones que de alguna manera, vamos a decir así, quedan truncadas en 1973 con el golpe de Estado y la posterior dictadura feroz acá en Chile. Y ellos empiezan a retomar estas composiciones, hacen algunas otras en el 74 y también en el 75 ya terminan de cerrar este álbum y lo publican. Pero además, en términos líricos, si bien es cierto, y sonoros también, ellos en esta época están todavía buscando su identidad, aunque ya empieza a aparecer el Congreso que sería conocido más tarde, pero acá todavía hay una ambigüedad y una certeza a la vez muy buena, digamos, son opuestos muy bonitos. Eh, Logra esa ambigüedad pasar o traspasar justamente a la dictadura. De hecho, las letras no hacen suponer en lo absoluto que haya alguna crítica contra el régimen brutal. Y de hecho, en lo musical, aun cuando ese régimen había prohibido, según entiendo, por ejemplo, los instrumentos folclóricos, acá está plagado de ellos. Pero la verdad pasó colado. Y entre otras cosas porque la propia banda, según tengo entendido, en algún minuto dijo, bueno, ¿sabéis qué? Vamos nomás y démosle, va a pasar. Bueno, pasó entre otras cosas porque en la época tengo entendido que London, algo así, era una especie como de filial de la EMI y como venía de afuera ya como que no cacharon y listo, pasó. Eh, y bueno, por toda esa mixtura que habla justamente de ese proceso creativo que buscaba evolucionar y que no sabía muy bien hacia dónde en la música chilena y particularmente en Congreso, es que se inscribe este álbum con esa importancia nacional, voy a decirlo así, en términos de la música. De la banda está dicho, está ese limbo, ¿no? Esa búsqueda, insisto, con cierta certeza, eh, que lo hace realmente una cuestión muy bonita, además de marcar un momento social y político muy importante. Eh, en términos del diseño, este es un disco que presenta la portada tal cual era, aun cuando la original tenía dibujado esto, todo esto dibujado. Ahora viene en relieve, todo esto está en relieve, ¿ok? Y además en un dorado muy bonito, muy vistoso, así bien fuerte, realmente además un medio como un efecto de espejo, ¿no? Como pueden ver ahí, mis dedos reflejados. Entonces, realmente es muy bonito y muy imponente. Hay allí quizás, a ver dónde está, por acá.
un puntito, ¿eh? Que ese, yo tengo entendido que eso no está en la edición original, así que quizás se les pasó ahí una cosa, pero bueno, se le perdona. Además, es gatefold, ¿ya? Yo no tengo el original, solo puedo comparar cualquier cosa con un digital, por lo tanto el diseño no es comparable. Pero sí sé que el original ninguno se abría, este sí se abre, es gatefold. Acá viene una foto que es bastante reconocida en la historia de la banda, no es una novedad. El problema es que el trabajo, digamos, fue un escalamiento de la foto, simplemente se agrandó para el formato y la verdad no quedó muy bien, hay que decirlo. De lejos ya se ve bastante errónea y de cerca, de frentón, se ve pixelada. Se agradece un gesto, ¿no? Como una fotito, pero uno habría esperado, ¿no es cierto?, ahí un detallito un poquito más fino, aun cuando, claro, por ejemplo, para quienes vieron además el video de Alturas de Machu Picchu, esta reedición de los Jaivas que incluía fotos realmente increíbles, que incluso ni se presentaban como novedad, al menos para quienes somos de Chile, que ya las conocíamos, esa foto de Gabriel Parra con la caja ahí en alturas, ¿no? Era una imagen que hemos visto muchas veces, pero se había claramente tratado de una manera muy increíble, se veía realmente preciosa. En este caso, la verdad es que simplemente, insisto, fue un escalamiento, se agranda para el formato y listo, no hay más. Y bueno, por este otro lado, eso sí, una novedad también muy bonita, las letras acá y acá abajo los créditos. En las letras podemos ver que además cada una de las canciones está, o se le asigna, se informa el año en que fueron creadas. Y eso es muy bonito porque de alguna manera te muestra el periodo, ¿no? Y cómo esa canción, independiente que haya sido quizás producida para ya finalmente grabarse y plasmarse como la canción definitiva del disco, eh, hay ciertas sutilezas. Uno puede escuchar el 73, puede escuchar el 74, el 75. Así que está ahí todo bien señalado, incluso la canción El Torito, que fue creada en el 72, la única canción antes del 73 y hasta el 75 que se publica. Aquí abajito están los créditos. No se hace mención a la fuente que se utilizó para esta remasterización. Solo se hace referencia a que Jorge Abarca, este ingeniero de sonido, muy conocido por trabajar con otros artistas chilenos, artistas chilenas, y que ha conocido cabalmente y muy profundamente el catálogo y la música de Congreso porque ya ha hecho reediciones de sus álbumes. Estuvo a cargo de este trabajo también, pero insisto, no sabemos la fuente. Yo asumo que de haber sido una fuente análoga, las cintas originales o incluso alguna copia de las cintas, eso se habría informado. No está esa información, incluso tuve privilegio y acceso de poder preguntarle a uno de los miembros directos de la banda, no lo sabían, así que uno asume que quizás viene de una fuente digital, no lo sé. Pero ya les voy a hablar en todo caso del sonido. La contraportada, vemos acá de nuevo, ¿no? El logo de la banda con el nombre del disco en un color, no diría especialmente dorado, sino que más bien un naranjo, medio café, que es el mismo color que se utiliza en este texto de acá y en esta información de acá, y que claro, en este caso está como en negrita, no es más grande, entonces se entiende. Acá no se entiende absolutamente nada con el fondo azul. Y ese es un error de diseño, un problema de diseño que de verdad un estudiante universitario no lo habría pasado. Y sin embargo forma parte de esta reedición 50 años de Terra Incógnita de Congreso, que la verdad, entre la foto, pero ya con esto uno dice, "Uf, en términos del diseño, deja bastante que desear". El cartón es, la verdad, un cartón tradicional. No es ni duro ni delgado, está muy bien. Tiene, eso sí, importante, este acabado mate. Yo ahí, si alguien lo refiere en los comentarios de mejor manera, por favor háganlo saber. Es un mate que no deja marcas. Hay otro mate que deja marcadas las huellas dactilares, pero al tiro. Incluso en algunos casos cuesta que salga esa suciedad que puede dejar eventualmente los dedos y demás. Esta no, esta no. Quizás esta sí es más susceptible, vulnerable a los dobleces y cosas de ese tipo, pero bueno, uno pierde o gana dependiendo, ¿no? De lo que obtenga. Siempre nunca se gana todo. Y el disco viene en esta bolsa de papel
que en su interior viene este plástico antiestático, así que muy, muy bien ahí. Un disco en 180 gramos, muy, muy contundente. Eh, y la verdad, una de las cosas más interesantes es que es un disco plano. Y eso a mí me encantó, realmente me encantó, con el respeto que me merezcan las editoras o las plantas de prensaje de Chile, incluso de Latinoamérica. em, pero no se suele realmente encontrar discos planos, no, ligeramente no tan ondulados. Y este, sin embargo, no solamente no es así, sino que es de frentón plano. Y la ventaja que tiene eso es que el viaje, el tracking, el rastreo que hace la aguja en el surco es más uniforme, ¿no? Tiene menos bailoteo y por lo tanto la lectura es precisa, ¿no? Y uno entonces la lógica diría que obtiene la información tal cual viene, ¿no? Así que puntazo para este disco en ese sentido. Venía con algo de suciedad, el vinilo, esta suciedad, voy a decirlo, visible, ¿no? Algún pedacito del papel de este tipo que en todo caso salió bien fácil. Yo no he lavado este disco, sí lo limpié, que es una diferencia para mí. La limpieza se puede hacer con un paño o con alguna de estas escobillas especiales. La limpieza ya es con una lavadora, el lavado, perdón, es con una lavadora, ¿no? Yo tengo una lavadora manual, de estas que con la mano hay que ir girando, y a mí la verdad me da un poco de lata tener que sacarla, prepararla, los líquidos, agarrar un disco, girarlo. Además, cuando uno prepara el líquido, no es para lavar un disco, entonces habría que hacerme un set, ¿no? de vinilo para poder lavarlos todos juntos. En fin, es un poco engorroso. El secado también, por lo tanto, es manual. Tengo mis pañitos y todo, pero además el proceso no es tan preciso para la limpieza. Algunas veces me resulta espectacular y otras veces no mucho. Entonces, la verdad, pero aún así, sin lavar, me encontré con un disco que tiene muy, 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 muy pocos clics y pops, muy pocos, o sea, contadas con las manos, con los dedos de una mano, yo creo. Y además en pasajes tremendamente tranquilos, con lo cual uno asume y entiende entonces que está frente de verdad a un disco con una calidad muy, muy, muy superior a otras cosas, no solo chilenas, sino de bandas chilenas. Y eso es muy interesante. ¿Cómo suena este disco? Insisto, yo no tengo ninguna comparación a la mano, salvo los archivos digitales que uno puede encontrar, de alta calidad en el caso de algunas aplicaciones de streaming que las paso a través justamente de mi stream. Eh, en digital, después de haber escuchado esto, creo que el digital se escucha bien, que cumple, pero poco más, poco más. Y aun cuando esto posiblemente no se transforma en algo revelador versus el digital, sí es grandilocuente y a lo menos le hace justicia a un disco que cumple 50 años. Si alguien tiene un original, entiendo hay uno chileno y, bueno, obviamente uno chileno y entiendo uno europeo del 75, y después en vinilo, estoy hablando, hace unos años, 10 años, 2015, 2016, no sé, se volvió a lanzar en vinilo. Yo no tengo ninguno de esos, insisto, así que si alguien lo tiene, cuénteme si es que lo que les voy a decir sobre el sonido que yo percibí de esta edición 2025 de Terra Incógnita de Congreso va por ahí, porque si va por ahí y lo tienen, me parece que se queden con eso. Sin embargo, a mí me sorprendió cómo suena este disco, sobre todo, insisto, porque no sabemos la fuente que se usó. Y lo que yo me encontré acá es un disco amplio, con un sonido de escenario que realmente te envuelve, sobre todo de nuevo para un disco que desde lo lírico es muy poético, pero también desde lo musical. Y me refiero a esto en términos de que, si bien es cierto, por ejemplo, tomando vuelta y vuelta, una canción de este disco conocida de la banda y también conocida de este disco, y que yo además conozco muy bien. Yo cuando me puse a tocar guitarra a los 11 12 años, una de las primeras cosas que me aprendí fue Vuelta y Vuelta a Congreso, así que la escuché mucho, la conozco muy bien. Tiene esa dualidad también, esta ambigüedad que mencionaba antes, ahora lleva a esta canción de sonoridades etéreas, pero también guitarras acústicas, instrumentos de vientos folclóricos, pero una flauta traversa también que se mete por ahí, la voz que está por ahí atrás, pero de repente está muy presente, un bajo muy contundente. Para este disco, tomando de nuevo como ejemplo esa canción, de pronto podría existir cierta sibilancia, ¿no? Ciertas frecuencias agudas que pueden rozar esa distorsión, voy a llamarle así, del agudo.
Y en general me parece que además hay frecuencias que podrían hay momentos en que las frecuencias podrían distorsionar un poco y ensuciar quizás el ambiente general. Pero a mí eso no me molestó particularmente, porque no creo que sea un problema de la remasterización, sino más bien incluso diría yo de la justicia propia de un disco grabado en 1975 en nuestro país. Y yo creo que de alguna manera lo que me gustó de esa distorsión, de ese ruido a ratos, era eso, que me sentía de alguna manera en 1975 escuchando por primera vez este disco, no en el 2025. Y eso no me molestó, porque es historia. ¿Sí? En ese sentido, el digital se queda muy atrás, porque es muy cumplidor, es muy limpio, se pierden algunas cositas, nada que este vinilo revele en términos de instrumentos nuevos o sorpresitas que uno nunca escuchó, qué sé yo, pero sí suena más plano eso. Cumple, es más limpio, pero suena más plano. Esto es totalmente abierto, vuelta y vuelta de nuevo, es un viaje realmente, los instrumentos cruzándose, pasando, yendo de uno a otro, te invita realmente a una escucha activa muy importante y ocurre algo con esta edición que pocas veces ocurre y cuando ocurre por lo general son en ediciones de lujo, de alta gama, etcétera, y que aquí se logra por un precio muy módico porque se puede encontrar, ha salido muy pronto, o hace muy poquito quiero decir, y el precio anda muy bien, estamos hablando de 25.000 pesos, 30.000 pesos como mucho, para un álbum que a ratos me hizo olvidar la posición de los parlantes. Y me sorprendía cuando aparecía algo por la izquierda y por la derecha y de pronto el centro estaba muy nítido como si hubiese un parlante ahí en el centro. Y eso es muy bonito. Y eso logra este disco. Entonces, me parece que es realmente una copia que hay que tener si es que no se tiene otra, porque la factura, insisto, en términos del diseño, la carátula y demás, cumple. Del vinilo como artículo está increíble y el sonido está notable, realmente. Si alguien conoce o tiene, ha escuchado una copia de la época, incluso esta que yo les digo 2016, si no me equivoco, de Terra Incógnita de Congreso, y sus conclusiones fueron las que yo les digo, entonces posiblemente uno podría echar por tierra un poquito el enamoramiento que yo tengo por esta edición. Pero si no, vayan, vayan porque de verdad es una muy buena copia para un disco muy importante y que plantea muchas cosas desde, de nuevo, lo social y político en Chile, desde lo que significó como bisagra para la historia de Congreso y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, para lo que el mismo disco en sí representa, esa búsqueda, pero con ciertas certezas también. Es un disco muy bonito y en esta edición suena tremendo. Los bajos están muy presentes. Yo por lo general en mis escuchas, algunas, no todas, pero le meto manito y ecualizo y siempre le doy un poquito de bajo porque me gusta. Acá no es necesario, está perfecto, está muy bien. Y realmente, realmente es una muy buena edición. Totalmente recomendada. Hasta acá entonces, con este Terra Incógnita de Congreso, espero verles pronto. Por favor, suscríbanse, ya saben, esto de la campanita para que les vaya avisando, sobre todo con estos espacios de tiempo que me estoy dando. Comenten, sobre todo, por favor, háganme saber si conocían este disco, si lo van a escuchar, si lo escucharon y les gustó después de este video, si tienen alguna copia con la cual compararlo, si ya compraron esta 2025, como sea, que siempre que sea con música. Nos vemos.